Paul Tillich fue un filósofo y teólogo existencialista cristiano germano-estadounidense, ampliamente venerado como uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Paul Tillich fue un filósofo y teólogo existencialista cristiano. Fue uno de los filósofos que exploró el verdadero significado de la fe cristiana en correlación con el análisis filosófico de la existencia humana y desempeñó un papel fundamental en la revolución de la teología protestante. Sus obras seminales incluyen El coraje de ser y Dinámica de la fe, que trajeron los temas relacionados con la teología y la cultura moderna a las masas y los lectores en general. Por otro lado, su obra maestra, los 3 volúmenes, Teología Sistemática, introdujo el método de correlación. Esto permitió la exploración de varios símbolos en la revelación cristiana, como explicación a las preguntas más profundas del hombre. Enseñó como profesor en la Universidad Tecnológica de Dresde, la Universidad de Leipzig, la Universidad de Frankfurt, el Seminario Teológico de la Unión en Nueva York, la Harvard Divinity School y la Universidad de Chicago. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que también ha recibido críticas por sus teorías. Sin embargo, su trabajo ha tenido un impacto considerable en el campo de la teología, infancia y vida temprana. Paul Tillich nació en Starsadel, Alemania, hijo de Johannes Tillich, un pastor luterano conservador, y Matilde Durselem. Después de que su padre se convirtió en superintendente de una diócesis en Bad Schonfels, la familia se mudó allí. Fue educado en la escuela primaria en Bad Schonfels. Más tarde asistió a la escuela del gimnasio, donde estudió como huésped. Durante su tiempo en la escuela del gimnasio comenzó a leer la Biblia para superar la soledad. A partir de 1900, después de que su padre fue transferido a Berlín, comenzó a asistir a una escuela de Berlín, donde finalmente se graduó. Perdió a su madre antes de graduarse cuando solo tenía 17 años. Asistió a la Universidad de Berlín, la Universidad de Tubinga y la Universidad de Halle-Wittenberg. Obtuvo el título de doctor en filosofía de la Universidad de Breslau. En 1912 obtuvo su licenciatura en teología de Halle-Wittenberg. El mismo año obtuvo la ordenación como ministro luterano en la provincia de Brandeburgo. Vida posterior. En octubre de 1914 se unió a un capellán en el ejército imperial alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, después de la guerra, comenzó su carrera académica en Privatdozent of Theology en la Universidad de Berlín. En 1924 se convirtió en profesor de teología en la Universidad de Magdeburg. Durante su mandato de un año también enseñó teología sistemática durante los últimos 3 términos. De 1925 a 1929 se desempeñó como profesor de teología en la Universidad Tecnológica de Dresde y la Universidad de Leipzig. De 1929 a 1933 fue profesor de teología en la Universidad de Frankfurt. Durante su permanencia en la Universidad de Frankfurt, pronunció discursos y conferencias en toda Alemania. Esto le trajo problemas del gobierno nazi y en 1933 el canciller alemán Adolf Hitler lo despidió. Después de ser despedido, tomó un trabajo como profesor visitante de filosofía en el Seminario Teológico de la Universidad de Nueva York. También enseñó como profesor visitante de filosofía en la Universidad de Columbia. En 1940 fue promovido y se convirtió en profesor de teología filosófica en el Seminario Teológico de la Unión de Nueva York. El mismo año también obtuvo la ciudadanía estadounidense. En 1951 salió con el libro Teología Sistemática, que le valió una gran aclamación y reputación. Al año siguiente llegó con otra publicación titulada The Courage to Be. En 1955, el éxito de su libro le valió el prestigioso puesto de convertirse en uno de los 5 profesores de la Harvard Divinity School.
Más tarde cofundó la Sociedad para las Artes, la Religión y la Cultura Contemporánea. En 1957 salió con el libro titulado Dinámica de la Fe, que le valió la aclamación crítica y la popularidad. Para entonces también había publicado el segundo volumen de Teología Sistemática. En 1962 dejó Harvard y se unió a la Universidad de Chicago como profesor de teología. Al año siguiente salió con el tercer volumen de Teología Sistemática. Trabajos mayores. Su obra magistral de 3 volúmenes, Teología Sistemática, es considerada como una de las obras más profundas de la teología cristiana. En esta serie intenta responder las preguntas más profundas del hombre: vida personal y legado. En 1914 se casó con una mujer llamada Margaret Getty Weber. Más tarde concibió un bebé de otra aventura y la pareja se separó en 1919. Finalmente se divorció. En 1924 se casó con su segunda esposa, Hannah Berner Goschow. Murió a la edad de 79 años debido a un ataque al corazón que había sufrido hace 10 días. Fue enterrado en el parque Paul Tillich en New Harmony, Indiana. Obras más importantes de Paul Tillich. El filósofo alemán y teólogo protestante Paul Oskar Johannes Tillich, quien elaboró una concepción filosófica de la historia centrada en este concepto de reingambre griega, pero adoptado y reinterpretado por el incipiente cristianismo. El hilo conductor de la trama argumentativa se fundamenta en el análisis crítico de 2 libros redactados por Tillich. El primer libro lleva por título La Era Protestante, donde la nación del Caipo apela a un momento en donde lo eterno irrumpe en la historia y produce unas transformaciones a nivel social, político y cultural, en un contexto histórico determinado. En dicha obra, el concepto del Caipo está ligado a la interpretación cristiana que concibe a la historia penetrada por la acción providente de Dios. En el segundo libro, titulado Teología Sistemática, Tillich aborda el Caipo como un momento escatológico que marcará la culminación definitiva de la historia. De hecho, al comparar ambas obras, se evidencia una marcada distinción en la visión del Caipo. En la primera, el Caipo es un momento intrahistórico e inmanente en la historia. En la segunda, el Caipo es un evento transhistórico, es decir, es un acontecimiento trascendente a la historia. Con el desarrollo de la investigación se analizará y se valorará críticamente el uso de la noción del Caipo dentro de la tradición filosófica y de manera especial el significado teológico que adquirió en los escritos bíblicos, sobre todo aquellos que pertenecen al Nuevo Testamento. Además, indaga las razones que produjeron un cambio en la actitud de Tillich sobre la comprensión del Caipo, desde una perspectiva general que demarca la organización por capítulos y paralelamente contribuye a un enfoque sistemático. De lo contrario, en la tesis se describe al Caipo como un concepto fundamental asociado estrechamente con las nociones del tiempo, por la historia y la eternidad. En su vínculo con el tiempo, el Caipo es una modalidad cualitativa del tiempo distinto de la medición cuantitativa, el cronos. Desde esta perspectiva temporal, el Caipo se presenta como una connotación claramente ética, pues alude a una oportunidad decisiva en el obrar del ser humano. Vinculado al concepto de la historia, el Caipo describe el momento o los momentos de la acción de Dios en la historia para salvar a la humanidad. Específicamente, el momento cairológico central en el devenir histórico lo constituye la encarnación de Jesucristo. Ligado a esta interpretación cristiana de la historia, el Caipo adquiere un profundo sentido escatológico. De ahí la preeminencia de la valoración cristiana de la historia como historia de la salvación. Por último, ya en su relación con la eternidad, la procedencia del Caipo no es un producto de la mera casualidad, sino que revela su origen en cuanto
el producto de la acción de Dios. Más aún, el sentido último de las cosas y de la humanidad no radica en sí mismo, sino que todas las cosas convergen hacia la eternidad conforme al designio salvífico de Dios. En definitiva, se intenta demostrar que el Kaipo es la noción clave para comprender el sentido del tiempo, de la historia y de la eternidad como presupuestos teóricos en la elaboración tillichiana de una filosofía en la historia.